La Encuesta Nacional de Hogares, también conocida como ENAO, se encarga de recopilar datos sobre las personas y los hogares costarricenses para generar información estadística. Dentro de su objetivo principal está el conocer la realidad social y económica del país, sobre todo a partir de temas como vivienda, pobreza, acceso a la educación y seguro social. La ENAO es una encuesta multipropósito. Trata de indagar características socioeconómicas, de condición de vida e ingreso a los hogares. Además, investiga tópicos relacionados con la calidad de vida de la población desde una perspectiva integral. En la Encuesta Nacional de Hogares que se ejecuta a partir del 2010 y como reformulación y ampliación de los nuevos parámetros de investigación, se le da el énfasis a la investigación social de la encuesta, mantiene su carácter de propósitos múltiples y es ahí donde arrancamos a partir del 2010 y es el programa que actualmente está vigente. Podemos señalar entonces que la metodología que utiliza la ENAO, la Encuesta Nacional de Hogares, es una metodología estandarizada para hacer comparaciones a nivel internacional. En efecto, la Encuesta Nacional de Hogares tiene una metodología estandarizada, especialmente en sus aspectos conceptuales. Acogemos las resoluciones que emanan principalmente de las conferencias internacionales de estadísticas del trabajo de la OIT. En este sentido, mantenemos una cierta coherencia o consistencia con lo que medimos todos los países, a la vez que hacemos las adaptaciones de acuerdo a la realidad nacional y sus propias especificaciones. Las características de empleo y desempleo, las actividades productivas que realizan las personas, sus ingresos, la incidencia de la pobreza, las condiciones de las viviendas y sus servicios, la salud y la inmigración, así como el acceso y el uso a las tecnologías de la información, son algunas de las variables que se analizan en la ENAO. Para llevar a cabo la Encuesta Nacional de Hogares, se debe involucrar a muchos profesionales y técnicos de diferentes áreas y planearse muchos meses antes de su aplicación. Veamos cuáles son los procesos de trabajo que tiene una investigación estadística por medio de la encuesta. En este caso particular, analizaremos la ENAO. Planeamiento y diseño general, diseño de la muestra, definición de los indicadores, actualización de la cartografía para el muestreo, diseño del cuestionario, organización de trabajo de campo, prueba de instrumento, capacitación de los entrevistadores, trabajo de campo, crítica y codificación de datos, digitación de datos, procesamiento estadístico, análisis de datos y divulgación de resultados. Antes de seguir analizando las fases que componen la Encuesta Nacional de Hogares, empecemos por preguntarnos ¿qué es una encuesta y cuáles son sus características? Si decimos que la estadística es una disciplina científica dedicada al desarrollo y la aplicación de la teoría y de las técnicas apropiadas para la recopilación, clasificación, presentación, análisis e interpretación de la información cuantitativa obtenida por observación y experimentación, la encuesta es uno de los vehículos para lograrlo. Entonces, podemos decir que la encuesta es una metodología utilizada dentro del proceso de investigación social. Un poco complicado, ¿cierto? Vamos a ir analizando paso por paso. Como ya dijimos, la encuesta es una metodología de investigación y como todo proceso de investigación, este contempla 4 grandes etapas: la planeación y preparación de la información, la ejecución del trabajo de campo y el procesamiento, el análisis de los resultados y finalmente la divulgación de los datos. Para cumplir con estas etapas, debemos definir y delimitar el problema de interés, establecer los objetivos específicos del estudio, preparar un plan de trabajo, diseñar y preparar el cuestionario, diseñar y seleccionar la muestra,
preparar y ejecutar el trabajo de campo, elaborar un plan de análisis, procesar, analizar e interpretar los datos y redactar el informe. Los cuestionarios son instrumentos utilizados por las encuestas. Estos se aplican a una muestra de personas representativa de la población en estudio para averiguar sobre tópicos que se desean investigar. El cuestionario se aplica a una muestra de personas representativa de la población en estudio. ¿Esto qué quiere decir? Empecemos por definir qué se entiende por población. Las personas, los animales, las empresas, las organizaciones, los objetos y los fenómenos naturales. En fin, el conjunto de todas las unidades de estudio de las que se desee conocer sus características se llaman poblaciones. Por ejemplo, podemos realizar una investigación para conocer el rendimiento de los atletas costarricenses a quienes les gusta participar de las carreras de 10 kilómetros los domingos. Estos atletas serían nuestra población de estudio. A esta población de atletas queremos preguntarle sobre el número de horas a la semana de entrenamiento, la edad, la estatura y el peso. Esto para poder medir el rendimiento. No obstante, como la población de este tipo de atletas es muy grande, se decide sacar una muestra de toda la población. La muestra es una parte del total de la población en estudio. Cuando las poblaciones en estudio son muy grandes, el diseño y la selección de una muestra permite usar menos recursos económicos. La investigación se elabora en menos tiempo y hay posibilidad de investigar con mayor profundidad. Para definir esta muestra representativa, es necesario utilizar procedimientos estadísticos aleatorios que nos garanticen la confiabilidad y la exactitud de los datos. Así se pueden hacer inferencias de los resultados a toda la población, en este caso, a toda la población de atletas. Existen 4 formas de selección al diseñar una muestra. La primera es de forma aleatoria o al azar, también llamada probabilística. La otra, intencional, por conveniencia. Y por último, existe una forma de muestreo llamado por cuota probabilística. La forma de selección aleatoria le asigna a cada uno de los elementos de la población una probabilidad de ser incluido. En la selección de la muestra de forma intencional, se utiliza el juicio de una persona con experiencia y conocimiento en el tema y la población estudiada. La selección por conveniencia se basa en escoger los elementos de la población que sean más fáciles de estudiar y accesibles. Por último, en el muestreo por cuota probabilística, se combina la forma probabilística en una primera fase y por conveniencia en la segunda, es decir, se seleccionan las unidades de estudio que cumplen características de interés específicas. Ahora bien, si les preguntamos cuál es la diferencia entre un censo y una encuesta por muestreo, ¿cuál sería su respuesta? Muchos de ustedes, correctamente, pensaron que el censo es una investigación y este se aplica a toda la población en estudio. Por el contrario, la encuesta por muestreo investiga solo a una parte representativa de la población en estudio. Gracias. Con mucho gusto. Sin embargo, cuando realizamos una inferencia estadística, es decir, pasamos de los valores de una muestra a los valores de una población en general, se produce una diferencia, ya que normalmente la estimación no es exacta. A esta diferencia se le llama error total y puede darse por 3 componentes: por error de muestreo, sesgo en la selección de la muestra o sesgo en el proceso de observación de los datos. El error de muestreo se controla aumentando el tamaño de la muestra y escogiendo un diseño de muestreo adecuado. El sesgo de selección se debe a no escoger adecuadamente a los informantes. Este se reduce utilizando marcos muestrales actualizados y una supervisión de los entrevistadores en la selección de las unidades de estudio. El sesgo de observación, por su parte, se debe a la forma inadecuada de recopilación o procesamiento de los datos. Este sesgo se disminuye utilizando un diseño adecuado del cuestionario.
una capacitación apropiada a los entrevistadores, una buena supervisión, una buena codificación o digitación de los datos y la corrección de inconsistencias. Hasta este momento tenemos claro los siguientes conceptos. ¿Qué es la ENAO? ¿Qué es una encuesta? Un cuestionario, una muestra y una población. Además, vimos la composición del error total que se puede dar cuando hacemos inferencias. Bien, me parece que es suficiente para que sigamos analizando cada una de las fases que componen la Encuesta Nacional de Hogares. Continuemos nuestro análisis de cada una de las fases en detalle y los puntos que las componen. En primer lugar, tenemos el planeamiento y diseño general. En esta fase se origina la elaboración del proyecto. En otras palabras, se concretan todos los recursos financieros, humanos, de infraestructura, de equipo y la organización logística, con los cuales se ejecutará el proyecto. Además, en este periodo, se define el objetivo u objetivos que busca alcanzar esta investigación. En el caso de la ENAO, su objetivo es conocer la situación social y económica del país en temas como la pobreza, la vivienda, el acceso a la educación, el seguro social y el empleo. Como vemos, la ENAO es una encuesta multipropósito. Adicionalmente, algunas instituciones del país solicitan en esta fase incluir algunos módulos especiales en el cuestionario ya establecido. En estos módulos se pueden indagar diferentes temas de la realidad nacional. Por ejemplo, en la encuesta aplicada en el 2013, el Banco Central de Costa Rica solicitó un módulo adicional sobre el consumo de algunos bienes y servicios de los hogares. La ENAO se encarga de recopilar datos sobre las realidades de las personas y de los hogares costarricenses. Para ello, se realiza un diseño muestral probabilístico de áreas, estratificado y bietápico. Un diseño muestral, probabilístico de áreas, estratificado y bietápico. Mejor analicemos cada uno de los conceptos. Se dice que el diseño muestral que utiliza la ENAO es probabilístico de áreas. Esto quiere decir que las probabilidades de selección de una vivienda están asociadas a las unidades primarias de muestreo. Estas son áreas geográficas debidamente delimitadas, más pequeñas que un distrito y que sirven para organizar el trabajo de campo. Ahora bien, la ENAO divide el país en regiones, las cuales son definidas por el Ministerio de Planificación, a saber, Huetar Norte, Huetar Atlántica, Chorotega, Brunca, Pacífico Central, Central Sur y Central Norte. A su vez, cada una de estas regiones se dividen en zonas urbanas y rurales. Estas 12 áreas se denominan estratos geográficos, los cuales se utilizan para seleccionar la muestra. Entonces, como se observa en el mapa, se tienen 12 estratos. Esto se conoce como el diseño muestral estratificado. La principal ventaja que tiene el diseño que estamos utilizando es la representatividad y la disminución de costos. Esto nos permite poder garantizar la confiabilidad y las mejores estimaciones al menor costo posible. Cada uno de dichos estratos, por su parte, se subdividen en pequeños segmentos de población llamados unidades primarias de muestreo, UPM, que, en promedio, tienen 125 viviendas en las zonas urbanas y 100 viviendas en las zonas rurales. Ahora bien, si nuestro objetivo es seleccionar personas dentro de las viviendas para entrevistarlas, debemos elegir primero una cantidad de UPM. Una vez seleccionadas esas UPM, entonces seleccionamos viviendas dentro de ellas. Por ello, se dice que es bietápico o 2 etapas, porque primero se selecciona la UPM y luego las viviendas dentro de la UPM. La definición de estadísticas e indicadores es una de las fases importantes que debemos de aplicar cuando hacemos encuestas. Como observamos en el siguiente diagrama, la ENAO le proporciona datos al país sobre la pobreza, el ingreso de los hogares, la distribución del ingreso de los hogares y el ingreso que tienen las personas, como el trabajo, las rentas y las transferencias. En un segundo punto, obtenemos datos sobre las características de las viviendas. Por ejemplo,
el tamaño, el tipo de tenencia, el estado físico, el acceso a servicios, los materiales con los cuales están construidas y la tenencia de artefactos. También obtenemos datos sobre las características sociodemográficas de la población, relación de parentesco, sexo, edad, estado civil, migración interna y discapacidad. Obtenemos datos, además, del acceso del hogar a programas sociales. Entre ellos podemos mencionar las ayudas del IMAS, los servicios de Sensinay y la cobertura del Seguro Social. Los indicadores sobre educación son otros de los datos proporcionados por la ENAO. Por ejemplo, la asistencia a educación, el nivel de escolaridad y los tipos de carrera. Por último, obtenemos datos sobre el empleo y en este apartado analizamos indicadores como las tasas de desempleo, de participación y de ocupación, además las características del empleo y del subempleo. Otra de las fases es la actualización de la cartografía para el muestreo. El INEC ofrece una serie de mapas, en los cuales se visualizan los datos geoespaciales del país. La actualización de esos datos georreferenciales de los mapas del INEC se hace a través de los censos y de los sistemas de información geográfica. Por ello, para el muestreo de la ENAO se utiliza esta cartografía. A través de estos mapas ubicamos las unidades primarias de muestreo o UPM y las viviendas donde seleccionaremos al informante para entrevistarlo. Por otra parte, tenemos los cuestionarios, los cuales son instrumentos utilizados por las encuestas. Los mismos se aplican a una muestra de personas representativas de la población en estudio, con el objeto de obtener datos sobre los hechos o tópicos que se están investigando. La ENAO aplica dos tipos de cuestionarios, uno para viviendas y el hogar y otro para personas. A través de estos cuestionarios se obtienen los datos analizados en el diagrama anterior. Dentro de la organización del trabajo de campo, se define el número de entrevistadores que participarán, las estrategias en las giras de trabajo, se estima cuántas entrevistas se efectuarán por día, es decir, el rendimiento diario, y cómo se realizará la supervisión de campo. Por otra parte, antes de aplicar la encuesta final, se efectúa una prueba del cuestionario. El propósito de esta prueba es evaluar la redacción de las preguntas, la claridad con la cual se transmiten y la comprensión de parte de los informantes. Asimismo, se evalúa los módulos especiales que se analizarán y se estima el tiempo de duración de las entrevistas. Este es el momento oportuno para cualquier cambio en el cuestionario antes de aplicar la versión final. Otra de las fases es la capacitación de los entrevistadores. En el caso de la ENAO existen dos modalidades, una presencial y la otra virtual. La capacitación virtual es de carácter teórica y dura una semana. En esta sesión se exponen los principales tópicos de la encuesta y tiene como finalidad hacer una preselección del personal entrevistador. Una vez que las personas aprobaron la primera capacitación, participan de la presencial. Esta última se desarrolla en grupos y las lecciones son impartidas por los supervisores del trabajo de campo. Se cuenta con guiones y presentaciones para favorecer la homogeneidad de contenidos. La capacitación presencial es teórico-práctica, por lo tanto, se efectúan exámenes escritos y prácticos de entrevistas simuladas y otras reales en campo. En estas visitas se supervisa aspectos teórico-conceptuales y las habilidades en el conocimiento del cuestionario, manejo de la entrevista, fluidez y empatía con los informantes. El trabajo de campo se realiza durante 5 semanas. Inicia el primer lunes de julio de cada año. Sin embargo, es importante aclarar que el tiempo de duración del trabajo de campo dependerá del tamaño y de la complejidad de la investigación. En otras encuestas podría ser menos tiempo. Andamos de parte del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Mi nombre es Jimmy. Con base en la estrategia de muestreo que se especificó anteriormente, el trabajo de campo está dividido en 2 etapas. En la primera se cubre la región central del país y se realiza durante las 2 primeras semanas de julio. En la segunda etapa
se cubre el resto de regiones en un periodo de 3 semanas. Los equipos de trabajo están conformados por un operador de equipo móvil, 3 personas entrevistadoras y una supervisora. Además, operan 2 personas más como supervisores generales de todo el proceso. En el 2013, participaron 32 equipos de trabajo. Lo usual es establecer una carga de trabajo de 8 entrevistas diarias por entrevistador. Lo anterior contempla tanto la duración efectiva de la entrevista como los tiempos de traslado, revisitas y búsquedas de informantes. A partir del 2014, y como parte del proceso de mejoramiento constante, el levantamiento de la información se hace por medio de dispositivos móviles electrónicos como las tabletas. El principal objetivo en los procesos de crítica y codificación, como otra de sus etapas, es asegurar un proceso fluido en la digitación con información clara. Durante el periodo de crítica, se efectúa una revisión a fondo e integral del cuestionario por un personal especializado. Esta revisión se realiza cuidadosamente, pregunta por pregunta, y se le aplican los cambios al cuestionario. En el caso de la ENAO, la crítica de la información se hace a partir de la 3ª semana de julio y tarda alrededor de 5 semanas. Consiste en verificar cada uno de los formularios según los rangos de las variables, la relación entre preguntas y los datos faltantes, así como la legibilidad de lo anotado. Se debe corroborar que la entrevista esté completa y que no existan omisiones o pases incorrectos. La codificación, por su parte, supone la elaboración de un manual de códigos de las diversas categorías de respuestas posibles de una pregunta. El propósito de este proceso de codificación es facilitar el manejo y la tabulación de los datos. Veamos el siguiente ejemplo. Si en el cuestionario de la ENAO se les pregunta a las personas, ¿su trabajo en esta actividad es permanente o por un tiempo indefinido? ¿Solo por la temporada o la época? ¿Por un tiempo determinado? ¿Por una sola vez o cuando se lo piden? La codificación de estas preguntas serían: 1 para la primera respuesta, 2 para la segunda, 3 para la tercera, 4 para la respuesta cuarta y 5 para la última respuesta. En el caso anterior, las posibles respuestas serían 5, lo que hace más sencillo la codificación. No obstante, este proceso se vuelve difícil cuando la pregunta es abierta y las personas pueden detallar sobre un tema o variable en específico. Para la codificación de datos de la ENAO, se utilizan las tablas de código de preguntas abiertas basadas en clasificadores estándar, ya sean nacionales o internacionales. Como codificadores internacionales, se tiene la clasificación de ramas de actividad, ocupaciones, especialidades y niveles de educación y la geográfica de países. Los clasificadores nacionales son los datos geográficos de distritos según la división administrativa vigente, y para la codificación del sector institucional se utiliza una adaptación de la clasificación institucional del sector público que ejecuta el Ministerio de Hacienda. Las últimas fases de una encuesta, y como ejemplo estamos tomando la Encuesta Nacional de Hogares que realiza el INEC, son la digitación de los datos, el procesamiento estadístico, el análisis de los datos y la divulgación de los resultados. El proceso de digitación inicia 4 semanas después del operativo de campo y se lleva a cabo en un software especializado para la captura de datos. Como se observa, para la digitación solo se colocan los códigos de las respuestas que fueron elaborados en el proceso anterior. La depuración de la base de datos se inicia una vez finalizada la etapa de digitación. La realizan algunos supervisores de campo y un equipo temático de la ENAO. Esta base de datos se administra en SQL o Structured Query Language, un programa computacional que permite recuperar, de forma sencilla, información de interés localizada en bases de datos. Al acabar el procesamiento de los datos estadísticos, se realiza el análisis de estos a través de un grupo profesional de la ENAO. Los datos que vamos a presentar el día de hoy, de resultados del 2014. Por último, esos datos son divulgados.
Para ello se efectúan comunicados y ruedas de prensa y publicaciones que muestren los datos más importantes de la encuesta de una forma clara y precisa. Además, se elaboran publicaciones impresas, se coloca la información en el sitio web del INEC y toda la base de datos es publicada para que se puedan hacer procesamientos en línea. En el caso del ENAO, vimos que cumple las siguientes etapas. En primer lugar, tenemos el planeamiento y el diseño general. En segundo lugar, el diseño de la muestra. Luego, la formación de indicadores, la actualización de la cartografía para el muestreo, el diseño del cuestionario, la organización del trabajo de campo, la capacitación de los entrevistadores, el trabajo de campo, la crítica y la codificación de los datos, la digitación de los datos, el procesamiento estadístico, el análisis de los datos y la publicación de estos. La ENAO es un ejemplo entre numerosas encuestas que se realizan en el país. Y como hemos visto, para realizar una encuesta se necesitan de diferentes etapas o fases de trabajo, además de muchos profesionales de diferentes áreas laborando en este proceso.